Desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente. Crónica, su programa. Hoy con un gran invitado, don Gerardo Martínez. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gilbert Soto Valseverdes. Buenas tardes, Fernando Smith, como siempre. Y nuestra cineasta, amiga, Silvia Quiroz, que sin ella no hay programa. Muy buenas tardes a ustedes que nos siguen nuestras crónicas de Paraíso. Hoy, como decía Miguel, tenemos de invitado a don Gerardo Martínez Coto, quien recientemente ha publicado un libro digital que se llama Reminiscencias. Lo invitamos porque queremos que don Gerardo nos cuente un poco sobre el libro, cómo lo hizo, en base a qué historias escribió esos relatos que tenemos allá en esta publicación. Don Gerardo, lo dejamos con el micrófono y con nuestra audiencia. Sí, antes de todo, don Gerardo, bueno, muchas gracias. ¿Nos puede decir, digamos, la procedencia suya, para que nuestros, digamos, sus papás, dónde vivió, etcétera? Sí, mi papá se llamó Florentino Martínez Vargas y él nació él murió en el año de 1954, cuando yo apenas tenía 4 años. Mi mamá, Elodia Moto Arias, de una familia bastante numerosa, de hombres y mujeres. Ella murió en el año 78. Después tengo 2 hermanos, uno se llama Mario y otro se llama Florentino ya murió. Y el mayor de todos los hijos era Lilla, la hermana mayor, ya fallecida también en el año 2014. Y bueno, la cuestión del libro es básicamente, lo hice básicamente con lo que yo recuerdo. Claro que eso había que complementarlo con una investigación profunda que yo hice, no tanto aquí mismo, sino que yo me basé en todo lo que pude ubicar por medio de internet, en libros y en, bueno, algunas entrevistas con personas de aquí, no muchas, pero sí hice algunas. Y me ayudé mucho también, yo lo digo en la introducción del libro, con inteligencia artificial, ¿verdad? Que es un método de investigación increíble eso. Posiblemente ese libro no lo hubiera terminado yo en 2 años si no me hubiera ayudado con eso. Porque uno le pide un tema a la inteligencia artificial y ella le dispara una enorme cantidad de fuentes y de cosas, entonces usted escoge de eso lo que le sirve, ¿verdad? Y con base en eso usted va preparando su texto. Eso fue básicamente lo que hice y después la investigación fue básicamente lo que más tiempo me tomó, ¿no? La redacción es ya, pues, teniendo ya toda una idea y conforme se avanza en la investigación se va uno formando la idea de cómo darle forma al libro, ¿verdad? Ustedes vieron que hay 3 grandes partes. Una primera que incluye, es donde yo, digamos, hago una narración que son más bien como tipo autobiográfico, donde hablo de anécdotas y cosas de Paraíso en los años 50 primero y luego en los 60. Después hablo de cosas que sucedieron en Paraíso, ya fuera antes de los 50 y 60 o después de esa época. Por ejemplo, el elefante, eso viene de mucho antes, viene de los años 40. Y por épocas posteriores, sería como entre los 70 y los 2000, ahí también sucedieron cosas, eso está metido ahí. Y la parte tercera y final del libro es Paraíso en el siglo XXI. Entonces, yo puse ahí hasta donde yo conozco, que yo no vivo aquí, hay cosas que seguramente se me pasaron, pero hablo de todo lo que yo sé, del nuevo edificio de la iglesia, ¿qué más iba ahí? Luego de los restos de Florencio, todas esas cosas que se han pasado ya en el siglo XXI, la fundación de Santa Lucía, que eso también fue en el 2004. Digamos la fundación oficial, porque ya esa zona venía poblándose desde mucho desde el 84. Sí, desde muchos años. 84. En algún momento yo tengo entendido, pero no lo puedo verificar, que la Municipalidad de Paraíso había expropiado, por ejemplo, lo que era la Voz de la Víctor, que después pasó a ser parte de Llanos de Santa Lucía. Eso de la Voz de la Víctor, que es un tema importantísimo aquí, porque crecimos en esa época, recordamos todo cómo se desarrolló, y era una emisora potentísima, pero exageradamente, tanto que yo recuerdo que uno encendía el radio en AM
y a lo ancho de toda la banda de ahí, en el fondo, usted escuchaba la voz de la Víctor, una gran interferencia. Era un punto muy importante, y cuando yo comencé a hacer el libro, yo supuse que me iba a encontrar con una gran cantidad de información de la voz de la Víctor. Miren, no aparece en internet absolutamente nada. ¿Qué inquietud tiene usted para hacer ese bello libro? Bueno, básicamente yo solo comenté a usted en una reseña que me pidió para publicar en la página de Facebook. Es que a mí por lo menos me pasa que cuanto más viejo uno, más fuerza tiene esas ideas, esos recuerdos de la niñez, ¿verdad? Cada vez están más vivos ahí. Sí, hay gente que no le pasa a todo el mundo, hay gente que es olvidado de todo esto. Pero a mí me ha pasado al revés. Hay cosas que yo las recuerdo cada vez con más nitidez. Esto vale la pena plasmarlo ahí en un libro, sobre todo para las futuras generaciones. Hay muchísimo, yo le decía a mi hermano Mario, ustedes siempre se parece que estoy escribiendo una historia antigua. Son historias tan viejas que yo creo que un montón de gente no la sabe. Aquí. Sí, no la sabe. Y las conocen. No las conoce. No. O se enreda. Sí, se van confundiendo. También. Sí, tenemos mucho esto. Claro. Sí. El asunto del elefante, todo el montón de especulación que se ha hecho sobre eso. Sí, que porque fueron los obreros de los conducción a la vía, que fueron los italianos. Sí. Yo hablé con don Carlos Bonillo, lo digo ahí, Carlos Bonillo Cerdas. Ese es el que cumplió en octubre pasado 99 años. Sí, sí. Y él tenía 15 cuando comenzó a trabajar ahí. Me dio hasta el nombre del tractorista, que tenía un ayudante, y ese ayudante fue el que hizo el elefante. Mientras el tractorista, se llamaba creo que Miguel Picado. No estoy seguro, no, no está en el libro. Mientras el tractorista hacía su trabajo, el ayudante se quedaba haciendo el elefante. Él fue, digo yo en el libro, fue el testigo ocular de la creación del elefante. Y no vio la posibilidad de contactar a... Ay, me dice que posiblemente ya no están vivos. Sí. Qué lástima, pero qué interesante. Sí, el elefantes. El elefante, tal vez esta sea la única historia verdadera, porque sí hay muchas. Sí, hay muchos. Sí, hay varias. Varias dan definiciones ahí de cómo se armó, qué se fue, quiénes la hicieron, pero nadie da una versión segura. Ni siquiera plano. Y nada más ahí sí que fue cuando hicieron. Sí, yo traté de basarme en algo cierto. Y él tiene hasta, yo no lo pude fotografías, por ejemplo, pero tiene hasta el permiso de trabajo que le dieron a los 15 años. Fue el primer trabajo que él tuvo. Se metió a trabajar en eso, que no era la construcción de la carretera, sino el asfaltado de la carretera. Aunque sí tenía muchas curvas que dice él las quitaron para hacerle más recta, después vino el asfalto. Y cuando hicieron ese trabajo fue que cortaron los cerros, ahí quedaron esos taludes. Con unas pizarras. Y en uno de esos fue que ese muchacho se puso. Eso fue como dice. ¿Cómo dice? Digo yo, fue la construcción. No, era el Ministerio de Transporte. Según la información que yo conseguí de la Universidad de Costa Rica, en 2 años, puede haber sido 42, los primeros 2 años del gobierno de Calderón, hicieron una gran cantidad de carreteras y puentes y todo. Entre ellos ahora de varios trabajos en esta carretera Rossi. Ahí fue donde sucedió. Que por cierto, todos estos pinos que vemos sembrados a la orilla de esas calles rurales fueron sembrados en esos tiempos, ¿sí? Entonces los iban demarcando con cipreses y con pinos. Entonces, ¿usted acomoda el libro cronológicamente? Hasta donde puede, porque había Sí, claro. Pero entonces, devolvámonos para ver cómo de los primeros temas, y luego nos metemos a la segunda parte y luego nos metemos al año 2000. Bueno, lo que recuerdo, la semana que no me traje en mi computadora. Lo primerito que hablo es del terremoto de 1951. Yo nací en el 50 y yo tenía 1 año y 4 meses cuando ese terremoto. Que dicen que no, los libros dicen que no fue tan destructor como el de 1910, pero sí destruyó bastante. Es que tuvo el epicentro en Orosio. Sí, así lo llama exactamente el Instituto Sismológico. Terremoto de Orosio y de Paraíso. Sí. El epicentro estuvo ahí, efectivamente. Y las casas todavía eran de bareque, muchas casas de bareque, claro. Y poquitas casas de madera que tenemos fotografías de Don Oscar, que en aquel momento andaba con su cámara, logró dejar ese testimonio de las casitas humildes que se les cayeron, se les cayeron las tejas. Y el barro, se ve una fotografía de Don Oscar. Arguedas. El patrón de Enrique. El patrón de Sí, claro.
Mi jefe. Fue la primera Podemos pasada pasar que esos tuvo. fotitos, sí. Sí, yo no recuerdo que estaba aquí nomás a la par de lo que era en ese momento el Banco Banco Nacional, sí, Ya lo voy a abrir aquí y podemos ir viendo, aunque sea con base en el índice, no nos podemos ir viendo los temas. Digamos, bueno, yo les decía que el primer tema que desarrollé ahí fue el del terremoto, y ahí se habla un poco de Bareque también y de la función que tenía Bareque en esa época, que era muy importante. Yo cuento en el libro, me contó mi mamá, yo no lo recuerdo, tenía 1 año y 4 meses, que en ese terremoto se cayó una de las paredes de Bareque, cayó justamente encima, porque fue de noche, encima de la cuna donde yo estaba durmiendo, y ahí me rescataron, ¿verdad? Un sobreviviente. ¿Y cuál barrio vivía? En la estación, no me lo van a creer, ahí está la fachada de la casa donde yo nací, en vez de ese señor Peña, que era panadero. Pero me dicen que esa fachada se mantiene, pero atrás construyeron una casa Francisco Peña. de block nueva. Ah, no sabía yo que Sí, había. pero afuera está muy sencillita la casa, pero la conservan. Era Ajá. a la par vivía Rómulo Méndez, ¿no? No sé, es que me ponen, claro. Claro, yo era amigo de los Mamá de leche. Sí. Ella tenía más bien a la par de donde nosotros vivíamos, estaba el cine de los Quiroga, Ajá. pariente suyo. Después estaba la casa de nosotros y seguía eso donde estaba arriba, creo que era un billar, abajo Sí, era de Julieta. de una Sí. parte de una arriba, soda la parte de de abajo. chuta. De chuta. Y atrás había un viejo que pegaba con el patio de mi casa y adentro estaba la panadería. Ahí trabajé yo cuando yo tenía 12 años. Ajá. La panadería de Chupito, De De ese hecho, chico nosotros pesado. teníamos la bulla de la panadería toda la noche, o de cierta hora de la madrugada. Sí. Pero ¿a dónde vivieron ustedes Ahí, entonces? a la cubrida, a la parte del cine. ¿Vivieron ahí? Pero Vea, también ahora- usted ahora- nació de los por donde Donde Peña. donde Peña. Sí, ahí nací, ahora pasé caminando por ahí, lo que hay en este momento, estoy viendo de enfrente, Es una una, importadora. no, ¿No? es una Monta Pizza. Exacto. Ah, bueno, sí, lo Esa. que compró Bonilla. Y se ve un pasillo hacia adentro, es que ¿sabe qué es? Que esa propiedad tenía poco frente, pero muchísimo fondo. Entonces usted nació Es que perdón, donde está el chulo. Hasta Rillas. Ah, A sí. la par. A la par que sí. Ujú. Sí. Eso lo compró un muchacho Bonilla, ¿cómo se Sí, llama? era Beto Bonilla. ¿verdad? Bueno, sí, él lo compró. Papá del recreo. Ahí fue donde tuvimos, vea, así fue eso. Cuando yo tenía 4 años, mi papá falleció y quedó mi mamá con 4 hijos. Yo era menor y el más grande tenía 14, entonces yo tenía que mantener el negocio como yo era lugar. Entonces la casa donde vivimos se alquiló y nos pasamos a vivir ahí. Ya Y compré. atrás estaba una casa, se construyó una casita muy modesta, ahí vivíamos, afuera estaba el negocio. Ajá. Ahí fue donde yo viví hasta los 20 años. ¿Y el negocio de qué tenían? Cuando era mi papá era pulpería y cantina. Ahora estamos hablando del nombre. Se llamaba Ligia Teresa, como pulpería y cantina. ¿La cantina? Sí. No, cantina no. Pulpería y primero. cantina, pero al estilo viejo. Pero después uno de mis hermanos, Florentino, se quedó con eso y le voy a hacer un mar. Y fue cuando le puso como nombre Blue Moon. Blue Moon. Luna Azul. Luna Azul. Entonces se llamó, pero ya después él también lo dejó y todos los 2 locales se alquilaron. Ahí estuvo Cholo Meneses con sus acerías, Acería. Tuto, Tuto. y después estuvo en la otra parte estuvo este muchacho con una carnicería, ¿cómo se llamaba? Pino. Pino. Sí. Es, Pinocho, Pinocho. Manuel Alvarado. y estuvo también un negocio de doña María Luisa Cogue, y estuvo Ahí doña trajo mi esposa. Corina, también estuvo. Y la A la Corina. par de la Una librería de librería. Doña Colina Allá había una puertita que era donde uno accedía a donde vivíamos nosotros, estábamos hablando ahora. Sí, Ustedes vivieron entonces en esa. Ese poquito Ah, vea usted. un en pasillo. la parte de adentro, yo conozco todo eso. Sí, entonces por ahí se llegaba a su A casa. esos patios eran pues, Ah, pues era grandísimos. sí, es que era media cuadra. Pues. Esta propiedad tenía el mismo fondo que tiene el mercado. Ajá. Estaba en la misma. No, el mercado. Mercado, Nosotros sí. el mercado. Sí, porque ajá. yo me acuerdo que el cine Sí. 2 era hasta media cuadra, Sí, servía. hasta ahí llegábamos Si nosotros. todos llegaron a esa. Sí. Sí. No, el mercado no Y llega como tanto. era una joyita así, Sí, estaba la sequía esa famosa. sí, sí. Nosotros ahí hicimos fiestas de todo tipo, ahí se comía de todo, en esos patios había de todo. Don Gerardo, y volviendo de nuevo a esa Sí. idea que estaba escribiendo, las lecherías. De la lechería sí no hablé yo. La única que recuerdo es la de
Collao, la finca. No, pero las que estaban aquí En el centro paraíso. La única de la que tuve noticia fue de la que ustedes hablaron con Marcos Solano, que ese paseo tenía, o tuvo, el esposo tuvo una lechería en un tiempo. No, aparte de eso, yo no recuerdo nada sobre la lechería, sinceramente. Sí, es interesante porque también un poco de lechería, ¿verdad, Macho? Como aquí en el centro paraíso, impresionante. Bueno, esa de los Todo el mundo tenía una vaca. Pero por ejemplo, usted estuvo, porque digamos, este programa se llama La Barriada, por ejemplo. Sí, Si usted no anduvo en la barriada, en esos años mozos, lindos, de la plaza de fútbol, no sé. de las estaba chiquillo. de los bares, sí, pero usted andaba ahí en la barriada. Andaba con todo. Y esa cuadra de donde estaba el cine de Julieta, Ujú. bueno, la parte comercial de Paraíso, más linda, y tal vez se nos pueda contar de esa parte que nos siga escribiendo esa Al frente. Trevian. De esa cuadra. Sí. Había un montón de negocios. Bueno, partiendo por el mercado. El mercado estaba allá al fondo estaba la cantina de Lito. Y después estaba otro señor hablando, yo no me acuerdo lo que era hablando. Esperando la Tenía una cantina. Araña. Después estaba viniendo para acá, estaba la panadería de Peña. Después seguía, ¿cómo se llama ese señor? Chuta, y arriba Jesús Carvajal. El villano, muy elitista era. era de Darío, bueno, hermano. ¿Por De qué? Julieta. Bueno, sí. En realidad era con mi abuelito Adilio, Ajá. pero a Julieta era la que administraba todo eso. Ah, Era de gente que sabía jugar billar. sí. Que no es cool, ¿verdad? O sea, era muy profesional. Claro, ¿eh? Ok, después de Chuta Mucha tenía gente, la propiedad de nosotros, que como digo tenía tres partes. Después se hizo un callejón para entrar hasta la casa que estaba atrás, y hubo varias cosas, el Corina, el Manuel Kobe, las acerías. Después seguía el cine, más para allá había varias cantinas, y después estaba la soda de Toño Salazar, y en la esquina la de Abel, Abel, Ya estaba Juan Pablo. ajá, y enfrente estaba Mucho Soto, había una barbería ahí, de Chalo que era, no me acuerdo yo. Chalo Moya. Chalo Moya. Había otra cantina, después hubo un garaje de taxis que estaba enfrente, era enfrente de mi casa, había un Holman Ramírez. Holman. También enfrente de mi casa hubo Edwin. Ay, Edwin era en mi casa hubo una carnicería, yo no me acuerdo quién era el dueño, y a la par tuvo una especie de tienda Carlos Kobe, y en la parte posterior de eso estaba el taller. En ese taller fue donde yo vi muchas veces a Roberto Kogi, Zapatería. Roberto Kogi cantando, todo eso en el libro. Caliga. Si Sí, se Caliga, llama ahí, el hermano es Roberto. Roberto, sí. Roberto tenía una Roberto Bubla. Bubla le decían, sí, Bubla, por el- decía, por sí, el- de tenía- cariño. él tenía una voz como de bajo, bajito, Sí, una pero- voz así. Right, buenísima. Yo lo Y conozco. entonces yo lo recuerdo ahí. Un tenor. No, mucho más bajo que el tenor. Barítono. Mucho más barítono o bajo. Wow. Sí, bajo, es que hay una que combina las dos, es bajo Sí, barítono. sí. Yo lo recuerdo trabajando ahí en sus cosas. con sus- Disculpe, ¿a dónde estamos ubicados? Como por donde estaba la tienda de María Luisa. Es De Tina, pero de Ramírez. Frente de mi casa había una carnicería y a la par estaba. De una Moya. Sí, yo me acuerdo de la zapatería de los Kogi, pero ya la parte de la Magnolia. Entonces a la par de esa carnicería estaba Carlos Kobe A la par de los y atrás era el taller. Ahí trabajaba Bulote ahí. Roberto. Ajá. Sí. Su peculiar el cigarro, Roberto. Hablaba Sí, siempre. sí. Siempre estaba fumando. Sí, Todo un personaje, ¿no? nunca lo soltó. Estaba fumando. Sí. Roberto era un tipo blanco, Alto. con esa voz apenas Italiano. italiano, exactamente. Eso de descendencia italiana y ahí también lo del. Yo cuento ahí de una serenata, me contaron que hubo en esa época, pero había muchas serenatas. En que en una serenata, Carlos Roberto cantaba canciones napolitanas y ¿cómo se llama este señor que era maestro? Claudio Orozco Claro, sí. recitaba poemas. Dicen que esa serenata Ahí aparece en el libro, sí. ¿Y a dónde hacían las presentaciones estas? Ah, no, eso era en la calle. En la calle. Una muchacha muy bonita que le gustaba una serenata típica. Eso. ¿sí? Qué bueno. Entonces, yo esa parte le puse
como título trovadores improvisados. Andaban cantando a las muchachas. O sea, las muchachas. ¿No? Qué Y lindo. las coplas de los copleros del paraíso, no. No recuerdo. Eso es un poco más atrás, yo creo. Sí, estaba Monica, estaba Yuyo. Sí. Copleros, Daniel Temporal. Daniel Temporal, sí. Y Copleros, sí. el otro señor que era compa de él, Tayuyo, Sí, está el viejo, Sí, el viejo. el que andaba con Sánchez. sí, andaba con él. Rafael Sánchez. Sí, No, sí. Rafael era. Rafael, Sí. Sí. Ellos andaban juntos. José Rafael, Se ponían se No, hacían de sí. payasos y toda la cosa, eran un Sí, espectáculo. no, eso nunca lo vi. Don Gerardo, ¿cuál fue la historia más impactante de las que usted recopiló y presentó en el libro? ¿Cuál considera que es? La más impactante. Ujú. A mí personalmente me gusta mucho como quedó la parte de la casa de la presentación. Porque, aunque no, lástima que no vi la segunda parte, pero realmente es una historia muy interesante, ¿no? Sí. Ellos dos españoles llegaron ahí, eran personas acomodadas, tenían recursos, tenían muchas propiedades. Y en el año 51 murió don Miguel Turul. Y ya esa señora se quedó ahí sola con un montón de gatos que nadie sabe exactamente cuántos eran Sí, era exagerado. hasta que falleció. Angolas y persas. Eso. Sí. Eso me acordé, por eso puse dos dibujitos ahí. Sí, es verdad. Ahora de gato persa. Pero para uno era impactante. ¿Usted conoció a doña Sí, Presentación? claro, porque ¿Y ella, cuál era su sensación yo le de digo ahí a los chiquillos, me da miedo. Me da miedo, claro. Ella es seria, vestida de negro, con ¿cómo la Vestido largo. largo y bastón. Y un semblante que Sí, siempre seria. Estilo de- Pero sí, bueno, tiempo muy hermosa. No, sí, no, claro que nos daba miedo la señora. y ellos no tenían relación con la comunidad? Sí, claro. Muy poca. ¿no? Pero Yo, es más, un hermano mío, el mayor, en este momento tuviera como 90 y no sé cuántos años, era muy querido por esa señora. Pero digamos que ellos de participar en actividades sociales y... Pepe Checo Antonio, muy buena estar con ellos. Pero así como participar en los turnos, organizar los turnos, estar en la iglesia, todo eso, digamos. Hijo de. No. ¿Tienes que ser como? Son de la, no tiene que decir apodo, de los pelones. de los que usted habla, herreros. Los herreros. Eso, Santiago. Mira, Santiago. sí, exacto. Uno se llama Santiago y el otro, ¿cómo era? No recuerdo. Yo sí me acuerdo. Sí, es la única, según me dijeron, la única herrería que hubo en Paraíso. Estaba detrás de la iglesia, en una casa que era La Chisela era Rafael Ángel. de mi abuela materna. Y entonces mi abuela, esa era bastante grande la propiedad. Yo vivía ahí, tenía un local alquilado y una especie de cochera, que antes las casas tenían cocheras. Sí, tenía cocheras. Ahí ella le había alquilado a estos señores Andrés y Santiago. Andrés y Santiago, Sí. ellos tenían una herrería. Yo era un chiquillo y entonces cada vez que yo iba a la casa de mi abuela, atrás, la parte por el patio, la herrería estaba abierta. Entonces, con solo que yo estaba en el patio de mi abuela, ya yo estaba viendo los herreros hacer su trabajo. A mí me encantaba. Sí. Incluso yo hablo de la sensación, de las chispas y del olor, Sí. y todo eso. Era muy Yo anduve por ahí también, en el herrería. Eso es muy interesante. Sí. Creo que hubo una herrería, que eso me contaba un Claudio Orozco, aquí, en donde estuvo Copel Berraz, no sé si se acuerda, aquí en el centro, frente a los Toita. Bueno, Ajá, y otra que tuvo que estar en la estación. En la estación. El tren, eso no lo recuerdo. de camino al tren, de la estación al centro, también estaba, contó en una de las crónicas, De las barreras del estadio. alguien contó que había una herrería y que había El primer parqueo que hubo aquí en Paraíso, parqueo de que llegaban carros a descargar al tren, ¿verdad? Y ahí pasaban y les daban pasto y les daban todo ahí. Y les Que era cambiaban los como el zapatos. centro. Le cambiaban los zapatos. Eso a los- no a lo los recuerdo. caballos, Sí, sí. depende también en qué año es. no, es muy atrás. Muy atracto, ellos cuentan que así fue. Pero yo sí me Bueno, la acuerdo. otra historia impactante en alguna medida que yo cuento ahí es la de los funerales con Esa es carrozas y el accidente que hubo de un Ketty, o bueno, suyo. Sí. Sí, sí. Hermano de Doña Berta, hermano de Sí. David. Abuelo, sí, tu abuelo era Leonardo, fue Leonardo. Muy Ese joven, apellido de- 30 años. Ajá, de Leonardo.
Es que el puente no tenía banda en ese momento, ese se llama Quebrada Polvo. Y los caballos se asustaron y el cochero perdió el control y todo eso terminó. La carroza, el cuerpo y todo eso que... Eso dicen. Sí, yo no lo puse así en el libro, pero eso dicen que... Sí, porque para lo que me han contado es que mi bisabuelo Eulogio, que era el papá de Leonardo, se descompuso el cuerpo, ¿verdad? Fuera del ataúd y él tirado al par de pies, que se descompuso. Sí, Carlos Bonilla dice que él tenía 8 años y él estuvo en Santiago. Ajá. Tiene 99 años. Y dice que el cochero apenas tuvo tiempo de tirarse. Todo eso porque si no se hubiera visto también en el río. Sí, esa historia de eso que usted relata en el libro es muy impactante. Y yo lo toqué ese tema porque a mí de chiquillo eso me impactaba, ver esos caballos tan lindos. Yo solo puse un video, Bueno, es que si ustedes abren ese libro en una computadora, tiene lo que llaman hipervínculos, tintas en azul. Sí, eso lo llevan los videos. Entonces, un video donde se ven los percherones, pero lindísimos. Sí. Negro, enorme, brillantes. Son descendientes de los caballos árabes. Ajá. Sí. Las carrozas también. Las carrozas eran muy lindas. Entonces, a mí de chiquillo eso realmente me impresionaba. Sí. Y el ruido que hacían los cascos sobre el pavimento, y todo eso era una verdadera belleza. Yo creo que usted lo dice en el libro, los funerales depende de la cantidad de caballos, así era el personaje. 2, 4, 6 según la condición económica de la familia. Sí. Yo me acuerdo también, muy chico, pequeño soy, el funeral de Don Teodoro, ¿no? Yo estuve en el cementerio, en el funeral de Teodoro, que tenía 10 años. Que fue de Estado. Ajá. Nunca hemos hablado de eso. Policía militar y sus fusiles y sus uniformes de gala y 21 cañonazos. Eso también era impresionante para los he encontrado, ¿en qué año fue? Como en el 40, en el 60. No encontré. Ya lo vi en el libro, yo lo puse con bastante detalle. No vi, no he visto información de periódicos, voy a buscar. Pero fue impresionante, eso fue una de las que me marcó. Porque a mí es un bicho donde les ponían un penacho, ¿verdad? Así. Y una especie como de negruz, pero mantilla, lo llaman una malla, que iba por encima hasta el suelo. Ese funeral, no sé si hicieron la misa aquí en Paraíso. No, aquí no la misa, no. Ahí hicieron una misa en San José. Entonces venían desde nada más llegaron al cementerio a dejar el cuerpo. Y hicieron una cierta ceremonia, incluso leyeron un discurso que fue leído por otro pareseño que era José Albertazzi. José Albertazzi, es el que leyó ahí eso y hicieron una ceremonia con la policía militar y los cañonazos y todo eso. Entonces un funeral realmente para un chiquillo muy impresionante. Impresionante, también fue impresionante. Sí. Un entierro de Estado. Sí, qué curioso, no he visto nada. De hecho, así se llama en el libro. Esa obra o esa cuestión está tomando una... Sí, no sé en este momento, pero... Esta es una foto de la piedra con los dos, porque ahí están juntos el hijo y el papá, que también se llamaba Teodoro. Sí, Teodoro fue el presidente, no sé si fue que nació aquí, se le llevaron a San José, pero en realidad no. Sí, algo así fue. Sí, es que no eran propiamente paraíseños, sino de Dorossi. Ese pequeño se lo llevaron, se formó y se fue a formar al exterior, después se metió en política, fue diputado varias veces, fue presidente de la Asamblea Legislativa. Y bueno, ya llegó a la presidencia con el apoyo, digamos, de Calderón, y todo lo que generó la guerra del 48. Y la salida de él, obligado por la conclusión de la guerra, se fue para Nicaragua y nunca más volvió a Costa Rica, hasta que eso sí pidió que cuando muriera lo enterraran en Paraíso. Eso es lo que harán aquí. Ese fue otro tema que yo desarrollé ahí, pero le tenía perecilla de la guerra, porque es muy delicado, ¿no? Todavía. Y que aquí en Paraíso pues sí hubo una situación aquí fue dramático. y no sé si usted logró recabar algún tipo de datos, pero aquí en Paraíso fue así como... Sí, y bueno, yo me basé en un libro de José Figueres que se llama El Espíritu del 48, donde detalla paso a paso todo. Y después de otras fuentes también, digamos, la actitud del gobierno y todo eso. Traté de hacer un análisis balanceado del tema precisamente porque es delicado. Sí, porque... bueno, pero... No le ir a nadie. En Llanos hubo una zona donde llegó Figueres
vía aérea, ¿verdad? Sí. Tuvo Es una que pista era un campo de aterrizaje. Sí, ahí fue un campo de aterrizaje y ahí llegó Figueres y de eso tengo fotos. Y Figueres La tuvo, radiográfica. Sí, en la radiogra. Y ahí fue donde llegó. Sí. Figueres tuvo su cuartel en Cartago, en el edificio del Colegio de San Luis Gonzaga. Ujú. Ah, se lo relata. Que yo hablo del Colegio de San Luis Gonzaga porque yo estuve ahí. Sí, sí. Entonces, bueno, ya, eso digo también. Usted empieza a estudiar en San Luis Gonzaga, pero cuéntenos cómo eran las. Eso ya fue en el Sí, 60. pero cuéntenos cómo eran las cazadoras, el transporte. de mi ¿Y época- qué PDPs tenía que hacer? Bueno, yo viajé en cazadores desde los 50, se empezaba en primaria. Nosotros teníamos una pulpería y cantina, yo tenía que ir chiquillo como estaba, con unos tablos de esos de metal que se usaban antes a comprar licor para la cantina en Cartago. En Cartago. Y ahí en los buses me dejaban ponerlos y traer eso para acá. Ya las cazadoras hacia los años 60 fueron algunas, bueno, no sé si todas, sustituidas por lo que llamaban chivas y microbuses. Sí. ¿Se acuerda de la perla, que era la que manejaba mi papá? Ah, sí, claro, Sí, claro, sí. Herman. La Me acuerdo de Herman, La por ejemplo. Ya. Sí. Todos los De delirios. Herman, de Darío y de Julieta. Ajá, sí. Sí, También fue un mito eso. de Y esas- chiquillo traía licor. se me quedaba más, había que sojarla. Pero una familia, esa porque Eran de 5 litros, eran unos saltos. pesaditos. Sí, Por eso yo digo que en esa época era muy distinto a lo de ahora. En esa Sí. época, zapatos eran como de los 6 o 7 años adelante. Cuando Claro. yo iba a la escuela, antes no se usaban zapatos, ¿no? Eso era lo normal. No me aprovechaba así descalzo para irse a patinar en los calles llenos de imagínense. De la baba esa de. Sí, claro. Bueno, donde habían puesto Julieta, ¿verdad? Sí, claro. Porque claro. los Nos cañones. bajamos en barcos. No, cuenta Pía Picado, ya amigo, gran amiga. Dice que de donde Perica, de la esquina del banco, Abajo. bajaba y eso era, ella se juntaba el vestido y bajaba para Nosotros, como le decíamos en el hijo, que les con el del arlequín, ahí nos quitábamos los zapatitos que eran grandes y por ahí nos mandábamos hasta la esquina. Donde estaba Nosotros el de ahí Yo tengo- de la esquina De la de silla. mi abuela, bueno, desde se pasa para abajo, Sí. que también que era una baja y nos Sí, nosotros tirábamos. empezamos a usar zapatos como Pero tercero. volviendo al colegio, ya cuando yo terminé la primaria en el año 62, en el 63, cuando fue en San Luis Gonzaga, que ya en ese momento era mixto, ya había hombres y mujeres. Antes, en una época no hubo. El colegio siempre ha tenido un prestigio el colegio entonces había muy buenos profesores. El edificio era este mismo que está ahora, un edificio muy bonito, que fue en los años 80 declarado Patrimonio Nacional. Tenía aulas vacías, pues, tanto así, la parte de arriba que uno ve, después hay una parte de abajo también llena de aulas, Sí. incluso abajo en los sótanos, yo no lo sabía, lo supe ahora que hice esta investigación, hay un museo, lo malo es que ese museo lo tienen casi cerrado, hay que hacer cita y hacer grupos para poderlo visitar, pero dicen que vale la pena. Y el colegio, yo digo en un libro que los 5 años de colegio, yo estuve ahí, pero para mí una época muy tranquila y muy feliz, yo era muy tranquilo, no sobresaliente, un perfil muy bajo, no sobresaliente en ningún sentido. Yo nunca tuve problemas serios, excepto con una profesora de inglés. Él dice en el libro que él venía a almorzar. Ah, sí. Me acordé de De Marcosa y de. Claro, que fueron todo un poquito a los carros que circulaban en esa época, eran 10 minutos. Entonces íbamos a la mañana, teníamos pasos, volvíamos a Exactamente. almorzar y O sea, el volvíamos traslado del a Cartago acá era. Sí, pero en el plan. menos de 10 minutos. Había que trasladar. No, claro, sí, claro. Porque los 35 85 céntimos para los estudiantes y 50 para los pasajeros normales. Sí. Y se lo cuenta en el libro. Investigando el colegio, me encontré una historia interesantísima que obviamente no conocía, y esa también es una de las más impactantes. Yo digo que fue una página negra en la escuela del colegio, en la historia del colegio. Hubo un crimen en el año 1892, porque ese colegio se fundó desde 1842, 50 años después de su 50 fundador. años después. Un profesor estaba una noche leyendo en español, profesor español estaba leyendo en la biblioteca, y otra persona, también era profesora, y creo que el otro sí era tico, por detrás, con 5 balazos
en la cabeza. Yo no sabía eso, ¿qué había pasado en San Luis? Casi nadie. No, A mí me salió imagínate. como parte de esa investigación, salió eso. Es una investigación hecha por una persona de Cartago, la publicó en un portal de una revista electrónica. Yo lo que hice fue poner la dirección electrónica ahí para que cualquiera vaya, Sí, hay todo crédito ahí. porque es bastante largo, son varias páginas. Interesante. Pero vale la Sí, pena no sabía. leerlo, sí. Yo empecé a hacer comentarios ahí, pero yo Sí, eso es lo bueno de la digitalización, eso de los sí. hipervínculos, ¿verdad? Permite ser más En interactivo. ese libro usted abre el índice y le hace clic a un título y lo lleva directamente al tema. Y después del tema se vuelve con una fichita arriba y lo vuelve a buscar en el índice. Y están esos hipervínculos que le puse documentos, no puse videos, puse videos de diferentes tipos, unos de música, otros no. Y puse este relato del que estábamos hablando y otras cosas, pero muy interesantes. El tema de la construcción del ferrocarril atlántico también, muy interesante. Interesante. Ese yo lo desarrollé bastante. Uno de los temas más serios junto con el de la guerra, unos temas que están desarrollados con más seriedad. También hay otros que son un poquito menos serios, como que uno cuando yo hablo de Sobrevolando Paraíso. Ajá. Era mi hermano, que era piloto Sobrevolando Paraíso. Yo cuento que nunca pude volar con él aquí sobre Paraíso. Una vez veníamos para Paraíso, salimos de San José. Es que había unos avioncitos llamados un Piper, que eran los estudiantes de aviación. Eran como de cartón. Aquí estaba el motorcillo, aquí venía el piloto, y aquí viene el otro, aquí de ventana y aquí también. Millonitos. Salimos de la sabana, después veía así, y salimos de la sabana, y cuando esa avioneta llegó ahí a Chomó, era un viento tan terrible que no pudo pasar, el viento la echaba para afuera. Tuvimos que volver. Pero otra vez anduvimos volando allá por la costa del Pacífico. Y llamaba a mi hermano, que era estudiante, todavía no había terminado, con otro estudiante, me dice, ¿qué barbaridad andarlo con dos estudiantes? En una avioneta de 4 plazas No, ese es un poco más grande, veces de 4. Entonces me hicieron una boda y me dijeron, vamos a hacer un stall, es un término inglés. Es el stall está bien, si quieren hacerlo, no tenía la menor idea de que era el stall. Entonces, lo que hacen es, se le van cortando la potencia al motor, con la avionetilla va cubriendo así para arriba, y la parte más pesada, así, hasta estar casi vertical, y en ese momento empieza a sonar una alarma y eso empieza a moverse, y cuando ya casi se paró el motor, hace un giro brusco hacia abajo y se va a picar. Ahí viene otra vez el aceleronazo del motor, y entonces yo puse un video ahí. Ah, no lo he visto. Ahí está, en esa parte, para que quiera ver en qué consiste el story. Susto. Sí. Sí, y no, el susto. Es cierto lo que usted dice, No vale la pena publicar el libro en papel, pero hay cosas que se pueden hacer ahí que no se pueden hacer en Chino. Sí, tiene su. ¿Y cuándo es la presentación de ese libro? Bueno, la presentación ya está hecha. Yo lo que hice fue, la primera parte la llamo presentación y ahí explico todo eso. No, yo digo, ¿cuándo se puede hacer un evento Ujú. para que, no, ahora en ese momento la gente se va a dar cuenta más de ser Sí, con eso, por supuesto. pero para que le haga oficialmente la Podemos hacerlo, claro que sí. presentación y porque es muy importante todo lo que es recuperación de datos para nuestro cerebro, Ujú. para nuestra cultura. Entre más datos tengamos, ¿verdad? Mejor capacidad de respuesta tiene uno a cualquier pregunta. Se puede hacer, si hay gente interesada, claro, vale la pena, ¿verdad? Hablar un poquito sobre A todo. mí ese libro, Faltan muchos más temas. Estos que hemos hablado son algunos. a mí me impactó mucho porque parte de esa historia que usted cuenta ahí y relata, mucho de eso, yo cuando nosotros en la escuela habla también de todo eso. Ajá. Y viví. ¿Cuál otra historia recordás, Fernando? Sí. No, yo no contaba ahora, sí, a título personal, que si él no se acuerda de mi padre, ¿verdad? Yo creo que sí, eso señor Arturo, sí, un señor moreno, Sí, negro. negro. Sí, no me acuerdo, Ese dame Ese oye. fue mi papá. Bueno, voy a ver los temas de la primera parte. La vida cotidiana a mediados del siglo XX era cómo vivíamos aquí en el Paraíso y en todo el país. Y yo hablo de Radio Reloj, que existía en esa época. Puse un hipervínculo con el Ave María Ave María, y el saludo aquel que ponía Radio Reloj al mediodía, ¿se acuerdan?
la Tierra se estremeció con violencia, es el tema del terremoto, del que estábamos hablando antes. Total son 40 y algo de temas los que se desarrollaron. Sí. Sí. Vea, aquí están, un pequeño paraíso dentro del paraíso que era, la finca La Mata. ¿No sé? ¿Recuerdan? La finca, ¿vos la conociste? Yo sí la conocí La también. finca La Mata era como un zoológico, ahí tenían de Borbón, Jorge Borbón Castro. ¿Y a dónde está? La voz de la Lo que es la Santa Mata Lucía. desapareció y le dio a la voz de la Exacto. Y entonces, ¿fue donde estuvo el Cabullal? Famoso Esa zona- Cabullal de esa Pasto. Sí, esa- Una lechería también. También, ahí, es que la Mata era impresionante. Sí, era un- Sí, ahí hubo. y dejaban entrar a La los Cabullal es que aquí chiquillos. se Y aquí fabricaba la mucho finca la Magna. omega. Pero Borbón, una familia Borbón. La casa era verde y blanco, ¿verdad? Una connotación política, ¿no? Yo estuve adentro. Ahí había muchos animalillos, muchas Y carajas. nosotros, Hasta ahora sé que se llamó la finca La Sí, había oído. Yo no había dinero de eso, tenían venados, Sí. tenían monos, tenían patos y yo no sé si cisnes en un lago. Y los animales, una gran cantidad de como corrales enormes cerrados con montones de pájaros. sí, Y entonces era lindísimo, era como ir a los zoológicos y uno podía andar caminando por todo eso. y había un berros. Ajá. ¿Eran? Berros. Berros. Sí, Y de los eso sí me lagos, acuerdo, de eso sí me acuerdo. yo no lo vi, pero sí, según cuentan, los lagos reviven. Así. Bueno, la gente ahora construyó encima de los lagos, por cierto. Esa zona es muy. Sí, entonces eran anegados por el río Pucas. Sí, Exacto. esa zona tiene mucha agua. Entonces, Sí. Por eso es que la voz de la Víctor viene ahí y por eso es la gráfica también. Sí. Donde hay agua, el AM trabaja impresionantemente. Usted ahí en el lago nosotros sacamos tuberías de cobre. Sí, no, y todavía. Sí, todavía. Porque eso es una atracción pero terrible. Y hay ríos y hay agua, la FM no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Tiene más. Atracción. Se va a ras de tierra. Absorbe el agua. Sí, y se van así. Y también tiene que haber una presión ahí química. Sí, En cambio, sí, la porque- onda corta es al revés, es así. Va a las nubes y después anda, por eso tenía tantísimo alcance. Exactamente, sí. Ah, qué interesante. Es que- Donde hay agua, Es que después de que terminó lo de la voz de la Víctor, se desató, bueno, no, más bien, después de que cuando estábamos en la parte final de todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, se desató una ola, no lo llaman la edad de oro de la radio de onda corta. Todos los países grandes del mundo tenían sus propias estaciones de radio, emitían a nivel mundial. Y para mí era una locura, teníamos un radio marca Philips de esos viejos de tubos. Y eso me permitió, no sé, ¿cómo con tubos? ¿Cómo funciona con tubos? Seguro se imaginaba ahí. De bulbos. sí, pero no le decía que El frío de ella los arreglaba. Darío es experto en eso. Yo me aficioné a a estar oyendo estaciones de onda corta y les escribía todas y tengo todavía banderines y cosas. Ahí puse un cuadro con un montón de banderines de la OBS, de Londres, la voz de los Estados Unidos, un montón de estaciones. Era una locura eso. Eso desapareció ya como hacia los 90s, cuando terminó la guerra de Vietnam, ya de Estados Unidos. Dicen que cuando comenzó la guerra de Vietnam, Estados Unidos abandonó la voz de la Víctor, porque todo el mundo dice que es un proyecto del gobierno de los Estados Unidos. Y eso fue lo que yo encontré en internet también, ¿verdad? Lo que pasa es que esos proyectos los manejaba el gobierno de los Estados Unidos en secreto, ¿sí? Entonces usted no va a encontrar nada. Pero estaba en una finca privada. Exacto. Y era de los Figueres. Pero es que ellos No, usaban, ¿quién era? No, era de Jorge Borbón De Castro. los de Federación. ellos usaban personas. No, Jorge Borbón no era. Ellos usaban personas que prestaban su nombre para parecer así, pero eso era financiado por el gobierno de los Estados Unidos. y ahí hay todo eso. ¿no? Sí. Sí, ese tema se puede desarrollar mucho. La voz de la Víctor la hicieron con esas alturas para boicotear Radio Interferir Radio Habana, claro. Sí, Habana. Para boicotear. Sí. Bueno, es que Radio Habana era muy potente. Yo lo veía con toda claridad aquí. Sí. Y entonces, después se construyó otra estación también potentísima en Sudamérica llamada La Voz de los Andes. Y era con ese propósito, era de interferir a Radio Habana y a Radio Moscú y a las estaciones chinas también. Mi papá había mucho de esa emisora Ajá. cubana.
Mi papá, yo no sé. Yo había también siempre. Y Personas que me quedan los discursos de Fidel Castro. Era pura curiosidad, ¿no? No es que yo sí, yo también. Y mi papá y yo, porque nosotros nada más por radio, nada más era el Rosario. Pero es que eso es que antes la radio era todo, y casi no había televisión. Yo hablo del primer televisor que vi en día donde, en la casa de Adillo, pagaba 10 céntimos y nos daban 2 horas de televisión y veíamos audios todos los días a las 5 de la tarde. nosotros en el barrio también. Don Ramón Soto nos regaló Philips, así, Amarillo con morado. sí, con café. Los tambores de Café casa morado. Les iba a hacer la pregunta a ustedes dos, ¿verdad? Me llevan un poquito de años más. Había una revista que venía de Cuba que se llama La Bohemia. ¿Se acuerdan? Mi papá estaba. Buena revista esa. Pero eso es de antes de Fidel Castro. Sí, Sí, pero en el 57. sí, yo me acuerdo de esa revista. 59. Como hacía mi tata, Yo que llegaba a la casa de la revista La Bohemia. Qué lástima, ¿no? Era Qué de. belleza. Pero ese era de Batista. Se me seguía después del Son unos temas. Sí, Colegio San Luis Gonzaga. colegio. Los cines de Paraíso, ahí hablo del cine de los Quirós y el cine de Manuel De Solano. Manuel Solano. Yo cuento una cosa que se hizo que hicieron ellos para poder tener cinemascope. Fueron los primeros en Sí, también ahí hace usted el relato de eso. En las pantallas de director. Sí, construyeron una cosa de vidrio que era como así, aquí. Que era muy caro. Los lentes son muy caros, ellos hicieron eso. Eran vidrios aquí y acá, abierto arriba, ahí echaban agua destilada, y eso lo ponían delante del proyector. Y entonces daba una imagen así ancha, mucho más ancha que la de antes. Pero se veía más, se veía borroso. Como dice ahora, pixeleado. Y con el calor del proyector el agua se iba calentando. Yo recuerdo que hervía, tenía que parar la película y echarle agua fría. Y en ese momento su la tenía bueno, mi papá. No, es ya, más bien ellos fueron los primeros en traer el verdadero cinemascope. Fue el otro señor el que hizo eso. Solano. Manuel Solano. Ah, interesante. ¿Cómo Ahí eran salen esas libros. diferencias de los cines? No eran tan diferentes, nada más yo creo que el de Manuel Solano era un poquito más grande, más ancho y más fondo. El de los Quirós era más angosito, más corto. Pero los tipos de películas eran Y los diferentes. públicos, sí, los películas. Pero básicamente, bueno, acuérdense que siempre en esa época no había distribuidores de películas, entonces Urbini. unos eran unos noventosos, otros eran unos urbanos. Vinieron de los Quirós. Entonces las películas no eran exactamente las mismas. Cuando yo tenía 6 o 7 años, las primeras que vi eran de cómicos mexicanos, que Clavillazo, que Tintán, Los Hombres, todos esos. Y algunas películas como El Vampiro también son mexicanas, películas mexicanas y españolas. El otro sí tenía películas en inglés con subtítulos y todo. Eran muy baratos, yo creo que se pagaban lo que llamábamos una peseta, 25 céntimos. 20 céntimos de echar así. Sí, en donde. Baratos dice uno, pero en una plata de... Exactamente. En el Margot daban películas del oeste americano. Y allá donde sus abuelitos, mexicanos. Sí, sí, era diferente. Sí, es diferente. Sí, había diferencia. Muy notorias. En una tenía sirena y en la otra no. También es de Pero es en el mismo horario, y entonces ahí. Sí, más o menos, y había cines los fines de semana, sábados y domingos, y una o dos veces, o por lo menos una vez entre semana. Sí, había una entre Sí. Y los fines de semana, no eran todos los días. los domingos no. Pero, don Gerardo, el cine de los Quirós también tenía un escenario. Tal vez después. No, el que tenía escenario era el Margot. Ahí se hacían obras de teatro. Sí, Sí, por eso les digo que era más grande. sí. Allá hacían presentaciones teatrales. Sí, Sí, entonces el que hacer el paraíso también, los cines tuvieron su. Ah, sí. claro, había muchas sedanos El de almenadas. los Quirós lo usaban como salón de fiestas y bailes y matrimonio. El de los Quirós, sí. Sí, Sí. sí, porque, como les digo, yo vivía por ahí, se oían las películas y se oía todo. Claro, claro que sí. Bueno, faltan un montón de temas, pero ¿Y los de los turnos? de los turnos no hablo yo. No.
Habla de la herrería, bueno, yo entendía que era la única, ya sabemos que son varias. El funeral de Estado que se menciona aquí es el de ese señor, lo que el incendio de la escuela en el año 63. Repercusiones de la Guerra Fría, entonces yo ahí que ¿A estaba dónde estaba usted cuando fue el incendio de la escuela? en mi casa y me despertaron y salí corriendo y cuando llegué a la plaza, yo llegué 50 metros, yo estaba aquí, yo estaba en llamas, fue muy impresionante. Se quemó muy rápido. Rápido porque tenía ya el edificio más de 50 años, eso se quemó rapidísimo. En 63 se quemó. En 63. Usted sabe, fue En 1920 lo hicieron. Y después, ¿a dónde era que fuera mientras tanto que Es que ya estaba construida una parte de la escuela nueva. Entonces a mí me siguieron dando clases en Estados Unidos. Sí. no se fue? Es más, existe el rumor, la escuela no se quemó, sino que la quemaron porque ya habían hecho una parte nueva, no querían hacer la otra. Sí. Porque- Lamentablemente Malo criminal, se sí, usó malo criminal. esa forma de presionar y se Yo perdió un conozco edificio, varios nombres. Sí, sí. se perdió un valor Pero histórico. más que se puede hablar. Estaba muy viejo ya. Sí, pero Pero sí valía la pena. Esa escuela sí tenía un gran patio interno y un escenario adentro. Ahí era donde se hacían las asambleas y todo eso. Yo cuento ahí que antes se tomaban muy en serio las festividades patrias y entonces los cantos de los himnos se ensayaban con anticipación. Incluso iba la banda municipal a los ensayos. A los ensayos. Sí, se tomaba mucho más en serio. Había más nacionalismo. Creo que usted habla, no sé si habla de los chipelín, ¿no? Los de Chipelín, yo puse Sí, una foto. exacto, yo puse- sí, claro que sí. El famoso árbol de Es Guachipelín. que estaba exactamente donde estaba la casa cural y frente a la escuela. Claro, Ahí está. sí, y estaba saludable, me acuerdo. Está Y saludable. yo puse una Casi no muere. Sí, casi se muere. Muy bonito está. Sí, está muy El árbol bonito. está lindísimo. Sí, sí. ¿Quiénes fueron sus maestras? Maestras. Y maestros. Un poquito hablo de eso. Sí. La famosa doña la niña Julieta. La niña Julieta, Esa sí, Calderón, esa es la nombra. era la mamá de Piro Barrio. El Piro Barrio. Sí, y dice Hugo Sobado, periodista, yo lo mencioné, y otro periodista que el apodo, el sobrenombre de Pilo, se lo pusieron aquí a raíz de un libro de lectura obligatoria que había en la escuela, que se llama Pilo y el enano. Y que era pequeñito. Sí, claro. Y de ahí viene el sobrenombre para Pilo. ¿sí? Sí, ese es el Y comentario. después otra señora que me dio clases a mí, muy buena, Doña Ortega. ¿El Limbu? ¿Cómo se llamaba ella? Doña Mila, sí. Doña Mina Moya de Pero el Ortega. nombre era Mina, ese era el nombre. Sí. Ahí y el famoso. Esposa de Ernesto Ortega. Vivió en la casa número 1 de Mingo. Exacto. Ahí La primera vez que mamá de Oscar Ortega, y de Luis. Luis Ortega. Luis y Julieta. Julieta también. Julieta. Ellos están vivos todavía. Mismo. No, ya Luis murió. No, Oscar tampoco. Dos clases tampoco. Oscar muerto. Sí, ya lo sé. Ya murió. Y los dos. Esa La muchacha. muchacha. Julieta, que es muy bonita. Julieta, era muy bonita, pues la recuerdo en las fotos esas que se sacaban en los periódicos. Ahí estaba, ahí hay la foto de ¿Quién era el director? ¿Quién era el director de la escuela? El director era un señor William Cordero, que yo estuve. Y el otro maestro que yo tuve, porque él era un maestro casi que para todas las materias, era el famoso Rafael Ignacio. Qué buena gente, Sí, Rafael. y me dio Fue maestro suyo. 2 años. También. Pues estaba jovencito, me imagino, o sea, recién. Sí, claro. Sí.